¿Qué es lo que provoca tantos conflictos en el mundo? Nuestras propias emociones autodestructivas. Una vez que surgen, nos afectan no solo a nivel superficial, sino también en lo más profundo. Las emociones perjudiciales generan problemas de principio a fin. Si intentáramos combatir cada una de ellas individualmente, terminaríamos atrapados en una lucha interminable. Entonces, ¿cuál es la raíz de estas emociones perjudiciales y cómo podemos enfrentarlas de manera más efectiva? En los textos de Buda, encontramos prácticas diseñadas para combatir el deseo. Por ejemplo, meditar sobre lo que se encuentra bajo nuestra piel: carne, huesos, órganos, sangre, desechos y orina. Estas reflexiones pueden ahogar temporalmente el deseo, pero no logran lo mismo con el odio. Asimismo, las prácticas destinadas a mitigar el odio, como fomentar el amor, no abordan la raíz del deseo. Estas estrategias son similares a medicinas que solo combaten una enfermedad específica, sin atender a otras dolencias. Sin embargo, dado que todas las emociones contraproducentes se fundamentan en la falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza de las cosas, las prácticas que nos enseñan a superar esta ignorancia pueden debilitar todas las emociones dañinas. El antídoto contra la ignorancia es efectivo para todos los problemas. Este es el asombroso poder de la comprensión profunda. Para desarrollar una visión clara sobre la verdadera naturaleza de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros mismos y a nuestro entorno, es esencial estudiar cuidadosamente las enseñanzas espirituales y reflexionar sobre ellas repetidamente. Esto es crucial, ya que no podemos alcanzar un estado que nos permita penetrar en la realidad si no corregimos antes nuestras ideas erróneas sobre la existencia. Bien, entonces, ¿cómo podemos reconocer la ignorancia para desarrollar una visión penetrante? Primero, es fundamental identificar la ignorancia. En este contexto, la ignorancia no se limita a la falta de conocimiento, se refiere a la percepción errónea de la naturaleza de las cosas. Esta percepción supone erróneamente que las personas y los objetos existen de forma independiente y por su propia naturaleza. No es un concepto sencillo de comprender, pero es crucial reconocer lo incorrecto de esta visión. Esta percepción errónea es la fuente de emociones destructivas, como el deseo y el odio. En el budismo, se habla a menudo de la vacuidad, pero es imposible comprenderla sin reconocer primero que la existencia intrínseca que atribuimos a las cosas es incorrecta. Es necesario identificar, al menos de manera aproximada, lo que atribuimos erróneamente a los fenómenos antes de poder entender la vacuidad que realmente los define. Este es el tema central de estos vídeos: entender cómo existimos verdaderamente, quiénes somos en esencia, despojados de las ilusiones que nos rodean. Las enseñanzas de Buda buscan la liberación del ciclo de existencia, con su interminable flujo de vidas, y la obtención de la omnisciencia. La ignorancia es la raíz de todo lo que se interpone en nuestro camino hacia estos objetivos. La ignorancia nos encadena al sufrimiento, por lo que es crucial reconocerla con claridad. Para ello, debemos examinar cómo surge en la mente esta falsa noción de existencia intrínseca, cómo la mente la acepta y cómo fundamenta muchas de sus creencias en este error. Es importante entender que la ignorancia no solo es distinta del conocimiento, sino que es su opuesto. Los científicos sostienen que, al analizar las cosas más de cerca, es más probable que descubramos un espacio vacío. Al depender de las apariencias, la ignorancia confiere a las personas y a los objetos una solidez que en realidad no poseen. La ignorancia nos hace creer que estos fenómenos existen por sí mismos. Guiados por esta percepción errónea,
Pensamos que lo que vemos a nuestro alrededor existe de manera independiente, sin depender de otros factores. Sin embargo, esto no es cierto. Al otorgar a las personas y objetos que nos rodean una importancia exagerada, nos vemos atrapados en una serie de emociones descontroladas que a la larga resultan perjudiciales. Reconocer esta falsa apariencia de las cosas y aceptar nuestra complicidad en esta ilusión es el primer paso para entender que tanto nosotros como los demás seres y los objetos no existimos tal como parece. No somos tan concretos ni autónomos. El proceso de evaluar con precisión nuestra verdadera naturaleza requiere que nos demos cuenta de la discrepancia entre cómo nos percibimos en nuestra mente y cómo existimos en la realidad, lo cual también se aplica a otras personas y a los fenómenos del mundo. Ahora, hagamos una breve reflexión meditativa. Considera lo siguiente. Primero, todas las emociones perjudiciales tienen su raíz en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de las personas y los objetos. Segundo, existen maneras específicas de inhibir temporalmente el deseo y el odio. Pero si logramos debilitar la ignorancia que distorsiona nuestra percepción de nuestra propia naturaleza, así como la de los demás y de todas las cosas, todas las emociones destructivas se verán atenuadas. En tercer lugar, la ignorancia sostiene que los fenómenos, que en realidad no existen por sí mismos ni de forma independiente, tienen una existencia fuera del pensamiento. Ahora, pasemos a identificar la fuente de nuestros problemas. Nuestros sentidos, que en lugar de iluminarnos, a menudo contribuyen a incrementar nuestra ignorancia. Para la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, los objetos parecen existir por sí mismos. Esto es cierto. Al recibir esta información distorsionada, la mente acepta esta categorización exagerada de las cosas. Los budistas llaman ignorante, por ejemplo, cuando nos encontramos por primera vez con algo o alguien agradable, prestamos brevemente atención al objeto, limitándonos a reconocer su presencia. En esta etapa, la mente es bastante neutral. Sin embargo, cuando las circunstancias nos llevan a enfocarnos más en el objeto, parece que su atractivo se convierte en una parte esencial de él. Al aceptar el objeto de esta manera, pensamos que existe tal como se presenta, lo que genera deseo hacia él y odio hacia lo que impide su obtención. Cuando nos sentimos involucrados personalmente, reforzamos esta conexión. Ahora es mi cuerpo, mis cosas, mis amigos o mi coche. Exageramos el atractivo del objeto, minimizando sus defectos y desventajas, y nos apegamos a él como fuente de placer, llevándonos a desearlo intensamente, como si nos tiraran de una anilla en la nariz. También puede suceder que exageremos la fealdad del objeto, transformando algo insignificante en un gran defecto y pasando por alto sus aspectos positivos. De este modo, comenzamos a ver el objeto como un obstáculo para nuestro placer, lo que nos lleva nuevamente hacia el odio, como si nos estuvieran tirando de una anilla en la nariz. Incluso cuando el objeto no se percibe ni agradable ni desagradable, sino como algo intermedio, la ignorancia sigue estando presente. Aunque en este caso no genera ni deseo ni odio, como afirma el yogi y erudito Nagarjuna en sus 60 razonamientos, ¿cómo no van a surgir grandes emociones perniciosas en aquellos cuya mente se aferra a la existencia intrínseca? Incluso cuando el objeto es común, la serpiente de las emociones destructivas oprime su mente. Las concepciones burdas del yo y lo mío alimentan emociones destructivas aún más groseras, como la arrogancia y la agresividad, lo que genera problemas no solo para quienes las experimentan, sino también para su comunidad e incluso para su nación. Es fundamental reconocer
estas ideas erróneas observando nuestra propia mente. Como dice el pensador y yogi indio Dharmakirti en su exposición del pensamiento budista, en aquel que exagera el ser, siempre hay una adhesión al yo. Debido a esa adhesión, surge el apego al placer, y por ese apego se ocultan las desventajas y se destacan las ventajas, lo que refuerza el apego y transforma los objetos en medios para obtener placer. Por lo tanto, mientras mantengas una adhesión al yo, seguirás atrapado en la existencia cíclica. Es esencial reconocer los diferentes procesos del pensamiento. Algunos pensamientos no nos permiten ser conscientes de un objeto de manera plena, como cuando vemos un reloj simplemente como un reloj, sin emociones negativas como el deseo involucradas. Otros pensamientos evalúan correctamente si un objeto es bueno o malo, pero no generan emociones negativas. Simplemente reconocen lo bueno como tal y lo malo como malo. Sin embargo, cuando surge la creencia de que los objetos existen por sí mismos, la ignorancia fundamental se manifiesta. Cuando la suposición errónea de la existencia intrínseca se fortalece, surge el deseo o el odio. El momento crucial en que pasamos de ser meramente conscientes a tener una percepción equivocada ocurre cuando la ignorancia exagera la cualidad o la negatividad del objeto. Así, acabamos viéndolo como intrínsecamente bueno o malo, intrínsecamente atractivo o desagradable, intrínsecamente bello o feo. Cuando, impulsados por la ignorancia, aceptamos esta falsa apariencia como un hecho, abrimos la puerta al deseo, al odio y a muchas otras emociones perjudiciales. Estas emociones destructivas, a su vez, conducen a acciones motivadas por el deseo y el odio, las cuales establecen en la mente predisposiciones kármicas que guían el ciclo de la existencia de una vida a otra. Entonces, ¿cuál es el origen de la existencia cíclica? He descrito el proceso por el cual nuestra propia ignorancia nos lleva a la autodestrucción y cómo, vida tras vida, seguimos atrapados en esa rueda de sufrimiento que llamamos existencia cíclica. Muchas veces, aquello que consideramos una forma correcta de ver las cosas es, en realidad, una versión distorsionada de la realidad. En lugar de entender las situaciones tal como son, solemos exagerar la posición de las personas y los acontecimientos, lo que genera frustración y conflictos, tanto para nosotros como para los demás. Esta visión distorsionada crea expectativas irreales y dificulta nuestra capacidad para enfrentar los desafíos cotidianos. Es fundamental reconocer este proceso de distorsión lo más claramente posible. Solo a través de una observación desapasionada podemos empezar a comprender mejor cómo se origina esta secuencia, que comienza con la percepción inicial y culmina en emociones y acciones que surgen de nuestra ignorancia. Sin ignorancia no existirían emociones contraproducentes, simplemente no podrían generarse. La ignorancia es la base sobre la cual se sustentan estas reacciones innecesarias y perjudiciales. ¿Se dan cuenta de esto? Por eso, Ari de Eva, un erudito yogi y discípulo de Nagarjuna, decía: así como la capacidad de sentir está presente en todo el cuerpo, la ignorancia se encuentra en el origen de todas las emociones perjudiciales. Esto nos lleva a una conclusión importante. Todas las emociones que nos afectan de forma negativa pueden ser superadas eliminando la ignorancia que las alimenta. Reflexionemos por un momento. Piensa en esto. Primero, el atractivo de un objeto parece ser algo inherente a él, como si fuera una cualidad propia del objeto en sí. Es momento de preguntarnos, ¿un objeto realmente oculta sus defectos y desventajas? ¿O somos nosotros
quienes los pasamos por alto. Al no ver las cosas tal como son, tendemos a magnificar ciertos aspectos. En tercer lugar, cuando exageramos el atractivo de algunos objetos, esto nos lleva a desarrollar un deseo insaciable por ellos. Y, en cuarto lugar, cuando exageramos la fealdad o los defectos de otros objetos, eso solo alimenta el odio y el rechazo hacia ellos. Debemos reflexionar. En quinto lugar, observa cómo primero percibes un objeto y enseguida decides si es bueno o malo. A continuación, concluyes que el objeto existe de manera independiente, sin tener en cuenta sus interrelaciones. Luego, llegas a la conclusión de que ese atributo, ya sea bueno o malo, es algo inherente al objeto mismo. Finalmente, de acuerdo con esos juicios previos, generas deseo o aversión hacia ese objeto. Ahora, con esto en mente, surge una pregunta crucial. ¿Por qué es necesario comprender la verdad detrás de todo esto? Y es que si no comprendemos cómo somos realmente nosotros y todo lo que nos rodea, nos resultará imposible reconocer los obstáculos que nos mantienen atrapados en el ciclo de la existencia. Aún más importante, no seremos capaces de identificar los obstáculos que nos impiden ayudar a los demás a liberarse de esa misma trampa. Sin una visión penetrante, no podemos abordar los problemas desde su raíz ni arrancar las semillas que en el futuro podrían generar sufrimiento. Para superar la falsa creencia de que las cosas y las personas existen como entidades autosuficientes e independientes de nuestra conciencia, es esencial mirar hacia nuestro propio proceso mental. Solo al observar cómo nuestra mente genera este error, podremos entender cómo la ignorancia se origina y cómo esta misma ignorancia da lugar a emociones destructivas que nos afectan y afectan a los demás. Dado que emociones como el deseo, el odio, el orgullo, la envidia y la ira nacen de la exageración de cualidades como la belleza y la fealdad, es crucial comprender cómo existen realmente las personas y las cosas sin distorsionar su naturaleza. Para lograr esta comprensión profunda, la única vía es interna. Debemos abandonar las creencias erróneas con las que cubrimos la verdadera naturaleza de las cosas y permitir que la verdad se revele sin interferencias. No existe un medio externo para eliminar el deseo y el odio. Si una espina nos atraviesa la piel, podemos extraerla con facilidad, eso es cierto. Pero cuando se trata de erradicar una actitud interna, como el deseo o el odio, debemos primero ver con claridad las creencias erróneas que los alimentan. Este proceso requiere usar la razón para explorar la verdadera naturaleza de los fenómenos y luego concentrarnos plenamente en lo que hemos comprendido. Este es el camino que nos lleva a la liberación y eventualmente a la omnisciencia. Grandes eruditos budistas como Nagarjuna, Aridibha, Chandrakirti y Dharmakirti enseñaron que no podemos percibir la verdad si seguimos atribuyendo a las personas y las cosas una solidez y permanencia que en realidad no poseen. Comprender la vacuidad de esta falsa atribución es esencial para desmantelar la ilusión sobre la naturaleza de la existencia. Meditar no es solo apartar la mente de los objetos perturbadores, sino entender que los objetos no existen como creemos. Es como alguien que tiene miedo de una serpiente que no está allí. El problema no es el miedo en sí, sino la percepción errónea del objeto. Cuando comprendemos que los objetos no existen de manera independiente, empezamos a disolver las falsas creencias que generan sufrimiento. Existen tres formas de ver los objetos. 1. La ignorancia ve los objetos como intrínsecamente reales. 2. La visión penetrante ve los objetos como vacíos de existencia intrínseca. 3.
Y hay una visión más neutral, que simplemente observa sin emitir juicios. No ver un objeto como intrínsecamente real no significa verlo como vacío inmediatamente, sino reconocer que nuestra percepción está equivocada. La ignorancia aparece cuando no identificamos estas distorsiones. Superar la ignorancia es clave. Cuando erradicamos las falsas creencias sobre las cualidades de los objetos, como belleza o fealdad, las emociones destructivas como el deseo y el odio desaparecen. Esto interrumpe el ciclo del karma y los renacimientos, conduciéndonos a la liberación. Reflexionemos sobre esta progresión. 1. La ignorancia exagera las cualidades de los objetos. 2. Esta distorsión genera emociones destructivas. 3. Las emociones nos llevan a acciones contaminadas que perpetúan el karma y el sufrimiento. 4. Superar la ignorancia reduce las emociones negativas y debilita el karma, rompiendo el ciclo del renacimiento. 5. La visión penetrante es el camino hacia la liberación. Al entender cómo nuestras percepciones erróneas nos mantienen atrapados, podemos liberar la mente del sufrimiento. La visión penetrante nos guía hacia esa libertad. Para concluir la meditación de hoy, quiero agradecerte mucho por estar aquí, y si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. Además, otra forma de ayudarnos es compartiendo con amigos, familiares y conocidos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Nos vemos en el próximo video.